La tarde en San Cristóbal de las Casas tenía esa cualidad peculiar, casi líquida, que solo adquiere a finales de octubre. El sol, filtrado a través de un fino velo de nubes de gran altitud, pintaba los adoquines de la calle Real de Guadalupe en suaves tonos de oro y ámbar. Recuerdo el frío en el aire, una humedad familiar que se te metía en los huesos y te quedabas quieto demasiado tiempo. Mi taller, lleno del aroma a cedro y copal, se sentía como un cálido santuario contra él. Estaba dando los últimos toques a una pequeña caja de madera intrincadamente tallada, mis manos moviéndose con un ritmo practicado que normalmente me traía paz. Pero no hoy. Una vaga inquietud se me había aferrado toda la tarde, un silencioso zumbido de ansiedad bajo la superficie de mis pensamientos. Lo atribuí al clima, al anochecer que se acercaba. Revisé el viejo reloj de la pared. 4:45 de la tarde. Hora de irse. Sofía, mi hija, estaría esperando. Me limpié las manos en un trapo polvoriento, tomé mi gastada chaqueta de cuero y salí a la bulliciosa calle. El camino a su escuela, el Colegio San Agustín, era corto, un sendero familiar que había recorrido miles de veces. La ciudad estaba viva con su sinfonía habitual, las marimbas lejanas de la plaza central, el murmullo de los turistas regateando en el mercado, el bajo estruendo de un colectivo navegando por las estrechas calles. Cuando llegué a las enormes puertas de madera de la escuela, el caos habitual de la salida estaba en pleno apogeo. Los padres se apoyaban en los coches, charlando mientras escaneaban el flujo de estudiantes que salían a raudales. Los adolescentes se reunían en grupos ruidosos y risueños, sus uniformes un mar de azul y blanco contra los muros ocres del edificio colonial. Encontré mi lugar habitual cerca del árbol de jacaranda, sus flores moradas ya desaparecidas, reemplazadas por ramas esqueléticas que se extendían hacia el cielo. Las 5 en punto llegaron y se fueron. Luego las 5:15. La multitud de padres comenzó a disminuir. Los grupos de estudiantes se separaron, dispersándose en diferentes direcciones. Sofía nunca llegaba tarde. La puntualidad era algo que había heredado de su madre, un rasgo que era a la vez motivo de orgullo y, a veces, de leve molestia. Saqué mi teléfono y marqué su número. Sonó una vez y luego pasó directamente a un alegre mensaje de voz grabado que de repente sonó terriblemente mal. Hola. Soy Sofía, deja tu mensaje y te llamo de vuelta. Sophie, soy papá. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Colgué, con un nudo apretándose en mi estómago. Quizás un profesor la había retenido, terminando un proyecto. Traté de racionalizarlo, de reprimir la inquietud que ahora era un zumbido persistente. Después de otros 10 minutos de ver salir a los últimos estudiantes, caminé hacia la entrada principal. La profesora Jimena, la maestra de historia de Sofía, justo salía, con una pila de libros bajo el brazo. Profesora, buenas tardes, dije, tratando de mantener mi voz casual. Disculpe, ¿de casualidad no ha visto a mi hija, Sofía Méndez? Ella sonrió, una expresión cortés pero distante. Ah, Sofía. Claro. Se fue con el grupo de la excursión. Salieron hace como una hora. La miré fijamente, las palabras sin registrarse del todo. ¿Excursión? ¿Qué excursión? La de Palenque, dijo, acomodándose los libros. El viaje de arqueología para los de segundo año. ¿No firmaron el permiso? Me miró con un destello de impaciencia, como si yo fuera un padre olvidadizo que le hacía perder el tiempo. Mi mente se aceleró. ¿Palenque? Eso era un viaje de 4 horas desde San Cristóbal. No habíamos hablado de ningún viaje. Elena y yo éramos meticulosos con estas cosas. Los permisos, los eventos escolares, todo iba al calendario pegado con imanes en el refrigerador. El calendario estaba en blanco para este fin de semana, excepto por cena con los abuelos, el sábado. No, dije, mi voz más firme ahora. No, no firmamos ningún permiso. No sabíamos nada de una excursión. La sonrisa cortés de la profesora Jimena vaciló. ¡Qué raro! El coordinador, el licenciado Robles, se encargó de todo. Dijo que tenía todos los permisos. Debería hablar con él. Sigue en su oficina.
Señaló hacia el edificio administrativo antes de apresurarse, claramente ansiosa por terminar la conversación. La oficina del coordinador era una habitación pequeña y sofocante, forrada de archivadores. El licenciado Robles, un hombre de cabello ralo y gafas posadas en la punta de la nariz, levantó la vista de su computadora, molesto por la interrupción. Le expliqué la situación, la calma en mi voz deshilachándose en los bordes. Suspiró, una larga exhalación burocrática. Señor Méndez, le aseguro que si su hija está en esa excursión, es porque tenemos el permiso firmado. No podemos llevarnos a un alumno sin la autorización correspondiente. Es el protocolo. Pues quiero ver ese permiso, exigí. Porque mi esposa y yo no hemos firmado nada. Con un aire de renuencia teatral, giró en su silla y comenzó a sacar carpetas, murmurando sobre la organización y los padres. Mientras rebuscaba entre los papeles, llamé a Elena. Su voz, cuando respondió, era ligera y alegre. Hola, mi amor. ¿Ya vienes con Sophie? Hice su agua de horchata favorita. La normalidad de sus palabras se sintió como un puñetazo en el estómago. Elena, dije, luchando por mantener la voz firme. Estoy en la escuela. Dicen que Sofía se fue a una excursión a Palenque. Silencio. Luego, ¿qué? ¿De qué hablas, Carlos? ¿Es una broma? No, no es broma. Dicen que firmamos un permiso. Te necesito aquí. Ahora. Los 20 minutos que tardó Elena en llegar se sintieron como una eternidad. Irrumpió en la oficina, con el rostro pálido, los ojos desorbitados por una mezcla de miedo y furia. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, su voz temblando mientras se enfrentaba a Robles, quien no había logrado presentar ningún documento con nuestras firmas. Señora, como le explicaba a su esposo, comenzó él, pero Elena lo interrumpió. No me explique nada. Yo no firmé ningún permiso. Ni siquiera sabíamos de este viaje. ¿Cómo es posible que dejen que una menor se vaya a otra ciudad sin el consentimiento de sus padres? Su voz se elevó con cada palabra, resonando en la pequeña oficina. Robles, claramente nervioso por su intensidad, tartamudeó. Pudo haber sido un error administrativo, una confusión. ¿Una confusión? La voz de Elena era ahora un grito agudo. Mi hija no está. Eso no es una confusión, es una negligencia. Estábamos atrapados en un ciclo de acusaciones y negativas defensivas. La escuela intentaba cubrir sus huellas, sugiriendo que Sofía podría haber falsificado la firma o haberse ido con amigos por su cuenta. Las ideas eran absurdas. Sofía era responsable. Ella no haría eso. Mientras la discusión se intensificaba, mientras mi propia ira comenzaba a desbordarse en miedo puro, el teléfono de Elena vibró insistentemente en el escritorio donde lo había golpeado. Todos nos quedamos en silencio por un segundo. Ella miró la pantalla, con el ceño fruncido en confusión. Es Sofía, susurró. Mi corazón dio un vuelco con una esperanza desesperada. Estaba bien. Solo iba a explicarlo todo. Pero no era una llamada ni un mensaje de texto. En la pantalla, una notificación de WhatsApp mostraba su nombre y, debajo, las palabras, ubicación en tiempo real. Una pequeña vista previa del mapa mostraba un pin verde pulsando silenciosamente. Elena desbloqueó el teléfono y abrió el chat. El mapa se expandió, mostrando una ubicación. Se me heló la sangre. El pin no estaba en la carretera a Palenque. No estaba cerca de ningún pueblo o punto de referencia conocido. Caía de manera constante sobre una línea delgada y sinuosa que parecía más un camino de tierra que una carretera, en lo profundo de las montañas al este de Ocosingo, una zona notoria por su aislamiento y, en algunas partes, por ser una ruta de tránsito para grupos armados locales. Estaba completamente fuera de ruta, en medio de la nada. Sophie, ¿dónde estás? Contesta, tecleó Elena con los dedos temblorosos. Mi propia mano se cernió sobre la pantalla, señalando el pin. Ahí no hay nada. Es monte. Justo cuando el mensaje de Elena se entregó, la ubicación en tiempo real se desvaneció. El mapa volvió a una vista estática de la zona, el pin verde pulsante desaparecido como si nunca hubiera estado allí.
El chat estaba vacío de nuevo, excepto por nuestra pregunta desesperada y sin respuesta. El silencio en la habitación era absoluto, pesado y lleno de una nueva y aterradora certeza. Esto no era un error escolar. Esto era algo completamente diferente. Y mi hija estaba justo en medio de ello. El pin verde se esfumó. En un parpadeo, la única conexión tangible con nuestra hija desapareció de la pantalla del teléfono de Elena, dejando un mapa mudo y geográficamente indiferente. El silencio en la oficina de la directora, la señora Méndez, se hizo pesado, denso, solo roto por el sollozo ahogado de mi esposa. No, no, no. Se fue. Carlos, se fue, balbuceó Elena, sus dedos temblorosos tocando inútilmente la pantalla lisa, como si pudiera traer de vuelta la ubicación con la pura fuerza de su desesperación. Me incliné sobre su hombro, mi propio corazón martillando contra mis costillas. Era verdad. El mapa estaba limpio. Solo el trazado de las carreteras y el verde de las montañas. Nada más. La directora se aclaró la garganta, un sonido irritantemente burocrático en medio de nuestro pánico. Señores, por favor, mantengan la calma. La señal en la sierra es muy inestable. Seguramente es solo eso, una falla de cobertura. La señorita volverá a aparecer. Su voz era un bálsamo falso, una capa de profesionalismo que no lograba ocultar su deseo de que este problema simplemente se desvaneciera. Falla de cobertura, espeté, girándome para enfrentarla, mi voz un gruñido bajo y peligroso. Mi hija nos envió una ubicación y un segundo después desapareció. Eso no es una falla de cobertura, eso es alguien quitándole el teléfono. Alguien la tiene. El maestro de geografía, el señor Ramírez, que había permanecido pálido y silencioso en una esquina, dio un paso al frente. Carlos, por favor. Quizá Sofía solo está jugando una broma. Los adolescentes a veces hacen estas cosas para llamar la atención. Quizás está molesta por algo y... Mi hija no es así, gritó Elena, poniéndose de pie de un salto, sus ojos lanzando chispas de furia. La conocemos. Y usted, señaló al maestro, usted es responsable. Usted se la llevó sin nuestro permiso. De repente, en medio de su llanto, Elena se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par y un pequeño jadeo escapó de sus labios. Miró su teléfono de nuevo, sus dedos moviéndose con una nueva urgencia. Esperen, esperen, susurró. Y entonces, un grito ahogado, pero esta vez no de desesperación, sino de un frágil y diminuto triunfo. Lo tengo. Dios mío, lo tengo. Nos agolpamos a su alrededor. ¿Qué? ¿Volvió?, pregunté, el pulso acelerado. No, pero, con los nervios, mientras desaparecía, apreté los botones. Tomé una captura de pantalla. Giró el teléfono hacia nosotros. La imagen era borrosa, movida por el temblor de sus manos, pero inconfundible. Allí estaba, un fragmento del mapa. Un tramo de carretera serpenteante, sin nombres, sin pueblos cercanos, y el fantasma del pin verde justo encima. Era poco, era casi nada, pero en ese momento, esa imagen borrosa era el tesoro más grande del mundo. Era nuestra única pista. No dijimos nada más. Elena guardó la imagen, se aferró al teléfono como si fuera la mano de Sofía, y me miró. En sus ojos vi la misma certeza que sentía en mis entrañas. Aquí no encontraríamos ayuda. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta, dejando a la directora Méndez y al profesor Ramírez tartamudeando promesas vacías de investigar a fondo y contactar a las autoridades del tour. Una vez en el estacionamiento, el aire fresco y húmedo de San Cristóbal nos golpeó, pero no logró despejar la niebla de terror en nuestras mentes. Nos metimos en nuestra vieja camioneta, el silencio entre nosotros era un abismo. Déjame ver, dije con voz ronca. Elena me pasó el teléfono. Amplié la imagen borrosa, mis ojos recorriendo cada píxel, tratando de encontrar un punto de referencia. La carretera. Esa curva, la forma en que cortaba a través de la ladera de la montaña. Un sudor frío me recorrió la espalda. Dios mío, Elena, susurré. Sé dónde es esto. Ella me miró, sus ojos enormes y llenos de una pregunta temerosa.
Es la carretera vieja a Ocosingo. La que pasa por Tenejapa. Nadie la usa, no la gente normal. Los transportes turísticos usan la autopista de Cuota. Esta ruta es solitaria. Peligrosa. Es conocida por otras cosas. Asaltos, secuestros, contrabando. Las palabras sabían a veneno en mi boca. El color desapareció del rostro de Elena. La realidad de la situación nos golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sofía no estaba en una excursión. Estaba en una de las zonas más peligrosas de Chiapas. Mi decisión fue instantánea. Puse la llave en el encendido. Vamos al Ministerio Público. Ahora. La estación de policía era exactamente como uno se la imagina, un lugar impregnado de desesperación y burocracia. El oficial de guardia, un hombre corpulento con un bigote espeso y una mirada de aburrimiento perpetuo, nos escuchó sin levantar la vista de sus papeles. Le explicamos todo: la excursión no autorizada, la llamada perdida, la ubicación en vivo, la desaparición del PIN. Él suspiró, un sonido largo y cansado. Miren, probablemente se peleó con el novio o con ustedes. Las muchachas de esa edad hacen berrinches. Denle unas horas, seguro aparece para la cena. Para levantar un acta de desaparición necesitamos que pasen al menos 48 horas. No tenemos 48 horas, exclamé, golpeando el mostrador con la palma de mi mano. Tenemos una ubicación. Está en peligro. Le mostré la captura de pantalla en el teléfono. El oficial la miró por un segundo, sin el menor interés. Eso no prueba nada. Una mancha borrosa en un mapa. Podría ser cualquier lugar. Regresen en 2 días y no aparece. Nos despachó con un gesto de la mano, ya atendiendo a la siguiente persona en la fila. Salimos de allí sintiéndonos más solos que nunca. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados que se sentían como una burla. Elena se derrumbó contra la camioneta, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyendo libremente por sus mejillas. No nos van a ayudar, Carlos, sollozó, su voz quebrada. La escuela no va a hacer nada. La policía no va a hacer nada. Estamos solos. La miré, y en su rostro devastado encontré una extraña claridad. La rabia impotente que había sentido se solidificó en una determinación fría y dura. Me acerqué y la tomé por los hombros, obligándola a mirarme. No. No está sola, dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. Nos tiene a nosotros. Si nadie más la va a buscar, lo haremos nosotros. Nosotros la encontraremos, Elena. ¿Me oyes? Nosotros. Asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un nuevo tipo de fuerza apareció en su mirada, la fuerza nacida de la ausencia de cualquier otra opción. No perdimos más tiempo. Condujimos a casa en un silencio tenso, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos por un propósito inquebrantable. Mientras Elena empacaba una pequeña mochila con botellas de agua, una linterna, un botiquín de primeros auxilios y el suéter favorito de Sofía, yo fui a la pequeña bodega en nuestro patio trasero. Regresé con un machete largo y pesado, su acero opaco por el desuso. Lo envolví en una manta vieja y lo coloqué cuidadosamente en la parte trasera de la camioneta. No era un arma para atacar, sino una herramienta para abrirse paso, una declaración de que iríamos a donde fuera necesario. No nos despedimos de nuestra casa vacía. No había nada que decir. Subimos a la camioneta y, sin mirar atrás, me incorporé a la carretera, girando hacia el este, hacia la oscuridad que se tragaba las montañas. Íbamos a la casa de una imagen borrosa en un teléfono, con el miedo como nuestro combustible y el amor desesperado por nuestra hija como nuestra única guía. El viejo Suru se sentía frágil contra la inmensidad de la carretera que se desplegaba ante nosotros. Dejamos atrás las últimas luces de San Cristóbal, que parpadeaban como una promesa de seguridad que ya no nos pertenecía. Ahora, el mundo era una cinta de asfalto maltratado flanqueada por una oscuridad que lo devoraba todo. El sol se había hundido detrás de las montañas con una rapidez brutal, tiñendo el cielo de un naranja sangriento antes de ceder al morado y, finalmente, al negro absoluto. Elena no hablaba.
Su silencio era un bloque de hielo en el pequeño habitáculo del coche, un contrapeso a la rabia que ardía en mi pecho. Tenía la captura de pantalla en su teléfono, la pantalla brillando en su regazo como un faro inútil. De vez en cuando, sus dedos ampliaban la imagen borrosa, tratando de extraer un detalle, una señal, algo que la pixelada mancha verde y gris no podía ofrecer. Debimos haber comprado un coche mejor, murmuré, más para romper el silencio que por otra cosa. El motor del Tsuru se quejaba en cada subida, y la suspensión protestaba con un gemido metálico en cada bache, que eran muchos. Este coche nos ha llevado a todos lados, respondió Elena sin apartar la vista de la pantalla. Nos llevó a la playa en Oaxaca. Nos llevó a la graduación de primaria de Sophie. Su voz se quebró en el nombre de nuestra hija. No dije nada más. Tenía razón. Ese coche estaba lleno de fantasmas felices. Giré el volante para esquivar un socavón que parecía un cráter lunar. Las luces altas apenas cortaban la neblina que empezaba a descender de los árboles, una capa húmeda y fría que se pegaba al parabrisas. La selva era un muro a ambos lados. Sus sonidos, antes exóticos en los documentales, ahora eran siniestros. El canto de los insectos era un zumbido eléctrico y constante, y de vez en cuando, el grito de un animal nocturno nos hacía saltar a los dos. De repente, vi una pequeña cruz de madera en el borde de la carretera, adornada con flores de cempasúchil marchitas. Un memorial de algún accidente olvidado. La imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La carretera se desvaneció y, por un instante, no estaba conduciendo hacia la nada en Chiapas. Estaba en el patio trasero de nuestra casa, hace apenas un año. El sol de la tarde filtrándose a través de las hojas del árbol de aguacate. Sofía estaba sentada en el columpio que le construí cuando era niña, sus pies apenas tocando el suelo. Ya no era una niña, tenía 15 años y esa mirada soñadora que la caracterizaba. Papá, me dijo, balanceándose suavemente. ¿Crees que algún día pueda viajar por todo el mundo? Ver las pirámides de Egipto, caminar por la gran muralla china. Claro que sí, mi amor, le respondí, sentándome en el césped a su lado. Puedes hacer lo que te propongas. Solo tienes que tener cuidado. Ella se rió, una risa clara y brillante. Siempre dices eso. Ten cuidado, Sophie. No hables con extraños, Sophie. El mundo no es tan peligroso como crees, papá. Es grande y está lleno de aventuras. Un bocinazo me devolvió a la realidad. Un camión de carga, con las luces apagadas salvo por dos pequeños puntos amarillos, me adelantó a una velocidad suicida, su remolque balanceándose peligrosamente cerca de nosotros. El Tsuru se tambaleó por la ráfaga de viento. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Aferré el volante con los nudillos blancos. Maldito imbécil, sí sé. Elena finalmente levantó la vista del teléfono, sus ojos grandes y asustados en la penumbra. Carlos, ten cuidado. La ironía de sus palabras, las mismas que yo le había dicho a Sofía, me dejó sin aliento. El mundo era exactamente tan peligroso como yo creía. Quizás más. Continuamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cada curva era una nueva amenaza, cada sombra una figura al acecho. Esta no era una ruta turística. Los únicos vehículos que nos cruzábamos eran camiones viejos y camionetas sin placas, con conductores que nos miraban con una curiosidad fría y vacía. Era una tierra sin ley, un lugar donde una chica de 16 años simplemente no debía estar. Debe ser por aquí, dijo Elena de repente, su voz tensa. La forma de la curva en el mapa se parece a esto. Baja la velocidad. Obedecí, reduciendo la marcha hasta casi detenernos. Encendí las luces de emergencia, sus destellos ámbar pintando espasmódicamente los árboles y la niebla. El aire se sentía pesado, cargado de humedad y del olor a tierra mojada. Elena comparaba una y otra vez la carretera real con la imagen borrosa de su teléfono. Para. Detente aquí, ordenó. Su tono no admitía discusión. Apagué el motor. El silencio que nos envolvió fue aún más aterrador que los sonidos de la selva. Era un silencio profundo, expectante. Salimos del coche.
El suelo estaba blando bajo mis pies. Tomé la potente linterna que siempre llevaba para emergencias y barrí con su haz de luz la orilla de la carretera. Matorrales, basura, hojas podridas. ¿Qué buscamos?, pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta. Buscábamos una señal. Una prueba. Algo que nos dijera que no estábamos locos, que no habíamos conducido durante horas en una misión inútil. Elena caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo, usando la luz de su propio teléfono. Yo barría el área más amplia con mi linterna, el corazón encogido con cada objeto que resultaba ser solo una lata de refresco o una bolsa de plástico. La esperanza, que había sido un motor furioso, comenzaba a chisporrotear, ahogada por la desesperación. Fue Elena quien lo vio. Un pequeño grito ahogado me hizo girar bruscamente hacia ella. Estaba agachada, casi de rodillas, al borde de un pequeño barranco cubierto de maleza que caía desde la carretera. Su teléfono iluminaba algo en el suelo. Corrí hacia ella, resbalando en el lodo. Apunté mi linterna hacia donde ella miraba. Allí, medio enterrado en la tierra húmeda y enredado en las raíces de un arbusto, había un destello metálico. Me arrodillé y lo recogí con dedos temblorosos. La suciedad se desprendió, revelando una pequeña figura de plata. Era un quetzal. El dije del brazalete que le regalamos a Sofía para su cumpleaños número 16. Un brazalete que ella nunca, jamás se quitaba. Estaba roto. La cadena había sido arrancada, dejando solo el pequeño pájaro de plata en mi mano. Era una prueba irrefutable. Ella había estado aquí. Y no se había ido por su propia voluntad. El pequeño dije de quetzal, metálico y frío, pesaba en la palma de Elena como si contuviera toda la angustia del mundo. El broche roto era una herida abierta, una violenta declaración de que Sofía no se había ido por su voluntad. La luz de los faros del coche recortaba su silueta encorvada contra la inmensidad de la noche, y un sollozo ahogado se le escapó, rompiendo el tenso silencio que la selva había impuesto. Carlos se arrodilló a su lado, colocando una mano temblorosa en su hombro. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Las palabras eran inútiles, cascarones vacíos frente a la cruda evidencia que tenían ante ellos. El aire húmedo y denso de Chiapas se sentía pesado en sus pulmones. El olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición lo impregnaba todo. Por un instante, el miedo los paralizó. La mente de Carlos era un torbellino de imágenes horribles, cada una más insoportable que la anterior. Pero entonces vio la mandíbula de Elena tensarse. Ella cerró el puño sobre el dije, y cuando levantó la vista, sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una furia gélida. Una determinación que Carlos no le había visto nunca. No se la llevaron sin pelear, susurró ella, con la voz ronca. Mi hija es una luchadora. Esa frase fue como una descarga eléctrica. Sacudió a Carlos de su estupor y encendió en él la misma llama fría. La desesperación se estaba transformando en un propósito. Tienes razón, dijo él, poniéndose en pie y ayudándola a levantarse. Y no vamos a parar hasta encontrarla. Hay que buscar más. Aquí. Ahora. Dejaron los faros del coche encendidos, su luz blanca y cruda creando un pequeño escenario de esperanza en medio de la negrura absoluta. Con las linternas de sus teléfonos, comenzaron a inspeccionar metódicamente el área. Se movían en silencio, concentrados, cada uno un satélite del otro, barriendo el suelo con los haces de luz. Buscaban cualquier cosa, una mancha de aceite, una colilla de cigarro, una tela rasgada, cualquier cosa que rompiera la monotonía del asfalto gastado y la tierra apisonada del arcén. Carlos, ven, la voz de Elena fue un susurro urgente. Él se acercó rápidamente. Ella apuntaba con su luz a unas marcas en el borde de la carretera, justo donde la maleza comenzaba a reclamar el asfalto. Eran huellas de neumáticos. Pero no eran las de su viejo sedán. Eran más anchas, con un dibujo más profundo y agresivo, como de una camioneta o un vehículo todoterreno. Las huellas mostraban que el vehículo había frenado bruscamente y luego había girado, saliéndose ligeramente de la carretera. Se detuvieron aquí, murmuró Carlos, siguiendo las marcas con la luz. Mira, las llantas se hundieron en la tierra blanda.
estuvieron parados un momento. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Estaban pisando exactamente donde había estado el peligro. Siguió las huellas y entonces notó algo más. Unas marcas de arrastre en el suelo, como si algo pesado hubiera sido empujado o jalado desde la carretera hacia la espesura. Y justo allí, donde las marcas de arrastre se perdían en la vegetación, había una interrupción casi imperceptible en la cortina de hojas y ramas. No era un camino, ni siquiera un sendero. Era más bien una herida en la selva, un pasaje estrecho que alguien había forzado. Elena la llamó, su voz apenas audible. Ella se acercó y vio lo que él había encontrado. El aire pareció volverse aún más espeso, cargado de una tensión insoportable. Frente a ellos, la selva se abría como una boca oscura, prometiendo nada más que peligros desconocidos. Los sonidos de la noche, que antes eran un zumbido de fondo, ahora parecían amplificarse, el chirrido de los insectos, el llamado lejano de un ave nocturna, el crujido de las hojas secas bajo el peso de algún animal invisible. Se miraron a los ojos, y en esa mirada compartieron el mismo terror y la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué hacían? Podían volver al coche, conducir hasta la ciudad más cercana y esperar al amanecer para suplicarle de nuevo a una policía indiferente, mostrándoles el dije y hablando de unas vagas huellas. Para entonces, Sofía estaría horas, quizás un día entero, más lejos. Cada minuto que pasaba era un minuto perdido, un minuto en el que su hija los necesitaba. O podían seguir ese rastro. Ahora. En la oscuridad total. Sin armas, sin entrenamiento, sin saber qué o quién los esperaba al otro lado. Es una locura, dijo Carlos, más para sí mismo que para ella. Su mente, siempre práctica, le gritaba todos los riesgos, serpientes, el terreno irregular, perderse, y sobre todo, la gente que se había llevado a su hija. Podrían estar esperándolos. Elena no vaciló. Apagó la linterna de su teléfono para ahorrar batería y se dirigió al coche. Carlos la siguió, confundido. La vio abrir la cajuela y sacar la llave de cruz que usaban para cambiar los neumáticos. Se la tendió a él. Luego, tomó la linterna de mano más potente que siempre guardaban para emergencias. Su luz era un haz blanco y potente. La probó, apuntando hacia la entrada del sendero. La luz apenas penetraba unos metros antes de ser devorada por la vegetación. No podemos esperar, Carlos, dijo Elena, su voz firme como el acero. Si hay una mínima posibilidad de que ella esté ahí dentro, no me voy a quedar aquí sentada. No lo haré. Carlos miró la pesada llave de cruz en su mano. Se sentía ridículamente inadecuada, un juguete contra la amenaza que imaginaba. Miró el rostro de su esposa, iluminado por el resplandor de los faros. Vio su miedo, pero vio algo mucho más grande, el amor incondicional de una madre que estaba dispuesta a caminar hacia el mismo infierno por su hija. Y supo que él también lo haría. No había otra opción. El mundo se había reducido a ese único camino, a esa única y aterradora decisión. Está bien, asintió, su propia voz sonando extraña a sus oídos. Vamos. Juntos. Apagaron los faros del coche, sumergiéndose de nuevo en una oscuridad casi total, rota solo por el haz solitario de su linterna. Con Elena a la cabeza iluminando el camino y Carlos justo detrás, aferrando la llave de cruz con los nudillos blancos, dieron el primer paso. La maleza se cerró tras ellos de inmediato, como si la selva los hubiera tragado. El ruido de la carretera desapareció, reemplazado por el latido de sus propios corazones y el sonido de sus pies aplastando la hojarasca en la oscuridad impenetrable de la selva chiapaneca. El instante en que cruzamos el umbral invisible entre la carretera y la selva fue como sumergirnos en otro mundo. El aire, ya húmedo de por sí, se volvió denso, pesado, cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición. La luz de la luna, que nos había ofrecido un consuelo espectral en el asfalto, fue devorada por un dosel de hojas tan espeso que la oscuridad se volvió casi tangible. El único universo que existía era el cono de luz tembloroso de nuestra linterna, un faro frágil en un océano de negrura. Carlos iba adelante, sujetando la linterna con una mano y la pesada llave de cruz con la otra. Yo lo seguía tan de cerca que podía sentir el calor que emanaba de su espalda tensa,
mi propia respiración atrapada en mi garganta. El sonido de nuestros pasos, torpes y ruidosos sobre la hojarasca y el lodo, era una profanación en el silencio nocturno de la selva, un anuncio de nuestra presencia para cualquier criatura, humana o no, que acechara en las sombras. El sendero era una mentira. Lo que desde la carretera parecía un camino, aquí dentro era apenas una sugerencia, una cicatriz casi borrada por la naturaleza. Raíces como serpientes nudosas se aferraban a nuestros tobillos, y lianas espinosas se enganchaban en nuestra ropa y arañaban nuestra piel. Cada pocos metros, Carlos se detenía, moviendo el haz de luz de un lado a otro, buscando la continuación de las huellas, el rastro de una rama rota, cualquier cosa que nos dijera que no estábamos simplemente vagando sin rumbo hacia el corazón de la nada. El miedo era un compañero constante, un frío que se instalaba en la boca del estómago y no se iba. Pero mi miedo era diferente al de Carlos. Podía verlo en la forma en que su mandíbula estaba apretada, en la rigidez de sus hombros. Él temía a lo desconocido que nos rodeaba. Yo solo temía una cosa, no encontrar a Sofía. Esa única idea era un fuego que quemaba cualquier otro terror, transformándolo en combustible para seguir adelante. «Cuidado aquí», susurró Carlos, iluminando un tramo de lodo profundo y resbaladizo. Asentí en silencio, colocando mis pies exactamente donde él había pisado. No hablábamos. Las palabras eran inútiles, un gasto de energía que no podíamos permitirnos. Nuestro silencio estaba lleno de un entendimiento perfecto, forjado en años de matrimonio y ahora templado en la fragua de esta pesadilla. Cada gesto, cada pausa, era una conversación completa. Un toque en su brazo para que se detuviera. Un movimiento de la linterna para señalar algo. Estábamos unidos, dos partes de un mismo organismo impulsado por un único instinto, recuperar a nuestra cría. Había pasado quizás una hora, o tal vez una eternidad, cuando nos detuvimos a tomar un respiro. El sudor empapaba mi ropa, pegándosela a la piel de una forma incómoda y fría. El zumbido de los insectos era un manto sonoro que lo envolvía todo. Carlos apoyó una mano en el tronco de un árbol gigantesco, con la respiración agitada. Yo escrutaba la oscuridad a nuestro alrededor, mis ojos intentando inútilmente perforar el velo negro más allá de nuestra luz. Fue entonces cuando el haz de la linterna de Carlos, al barrer el suelo, se detuvo en algo. Un pequeño trozo de color que no pertenecía a la paleta de verdes y marrones de la selva. Estaba enganchado en las espinas de un arbusto bajo, a un par de metros del sendero improvisado. Nos acercamos con el corazón en un puño. Era un retazo de tela azul marino, de lana. Lo desenganché con dedos temblorosos. Era inconfundible. La tela del suéter del uniforme de la escuela. El mismo suéter que Sofía llevaba puesto esa mañana. Lo apreté en mi mano, el tejido áspero contra mi palma. No había sangre, solo la prueba de que ella había pasado por aquí, probablemente luchando, resistiéndose. La imagen de mi hija siendo arrastrada a través de esta oscuridad, su ropa rasgándose en las espinas, me llenó de una rabia tan pura y helada que ahogó el miedo por completo. Ya no había dudas. Ya no había vacilación. Íbamos en la dirección correcta. Le mostré el trozo de tela a Carlos. Él lo miró, y en sus ojos vi el mismo fuego que sentía en mi interior. Asintió, una sola vez, con una determinación sombría. No necesitábamos decir nada. El hallazgo nos dio un nuevo impulso. Avanzamos con una energía renovada, nuestros movimientos más rápidos, más seguros. La selva ya no se sentía tan abrumadora, ahora era un obstáculo que debíamos conquistar, un laberinto con un final definido. Prestábamos atención a cada detalle, buscando más señales. El sendero se volvía ligeramente más definido, como si quienes lo usaron pasaran por aquí con más frecuencia. El aire también cambió. Un olor nuevo, casi imperceptible al principio, se mezcló con el aroma de la tierra húmeda. Era acre, penetrante. Humo. Humo de leña. Nos detuvimos al unísono, olfateando el aire como animales de presa. El olor era débil, transportado por la brisa nocturna, pero estaba ahí. Nos miramos. Carlos apagó la linterna, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta y aterradora. Esperamos, dejando que nuestros ojos se ajustaran lentamente. La penumbra no era total,
Un resplandor fantasmal se filtraba a través de las hojas, revelando las siluetas de los árboles. El olor a humo era ahora más claro, venía de algún lugar más adelante y ligeramente cuesta arriba. El corazón me martilleaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. Estábamos cerca. Muy cerca. Con un sigilo que no sabía que poseíamos, comenzamos a avanzar de nuevo, esta vez sin luz, tanteando el terreno con los pies, usando los troncos de los árboles para guiarnos. Cada crujido de una hoja seca bajo mis zapatos sonaba como un disparo. Subimos una pequeña loma, moviéndonos de árbol en árbol, agachados. Y entonces, a través de un claro en la vegetación, a unos 100 metros de distancia, lo vimos. Una luz. No era la luz errática de una linterna, sino el parpadeo constante y anaranjado de una fogata. Estaba en una pequeña hondonada, oculta a la vista desde casi cualquier ángulo. Un campamento improvisado. Pudimos distinguir el murmullo bajo de voces masculinas, el sonido amortiguado por la distancia y los árboles. No podíamos entender qué decían, pero era inconfundiblemente humano. Nos quedamos inmóviles, agazapados detrás de un árbol de ceiba, el olor a humo ahora mezclado con el hedor de nuestra propia adrenalina. Estaban allí. Los hombres que se llevaron a nuestra hija estaban allí. Y Sofía. Sofía tenía que estar allí. Observamos el brillo del fuego, un faro de esperanza y de pavor infinito. Habíamos seguido el rastro hasta su fin. Ahora, en el corazón de la selva, la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. El corazón de Carlos martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje que amenazaba con delatar su posición. A su lado, Elena yacía inmóvil, su respiración apenas un susurro en la noche. La luz de la fogata danzaba a unos 50 metros, proyectando sombras grotescas y alargadas de los árboles y de los hombres que se movían a su alrededor. El humo ascendía en una columna perezosa, llevando consigo el olor a madera quemada y, débilmente, a café y algo de comida. El murmullo de sus voces llegaba hasta ellos, un zumbido grave e ininteligible, interrumpido ocasionalmente por una risa áspera que le helaba la sangre a Carlos. Cada instinto le gritaba que se lanzara hacia adelante, que corriera hacia esa luz y arrancara a su hija de las manos de esos hombres. Pero la razón, fría y pesada como una piedra en su estómago, lo mantenía anclado al suelo húmedo. Estaban en desventaja. Superados en número, sin armas, en un terreno que no conocían. Un movimiento en falso y todo habría terminado. «Tenemos que acercarnos», susurró Elena, su voz tan tensa que parecía a punto de quebrarse. No era una sugerencia, era una orden nacida de la más pura desesperación maternal. Carlos asintió, sin confiar en su propia voz. Señaló con la mano, trazando una ruta imaginaria en la oscuridad. Un arco amplio, rodeando el campamento por la izquierda, donde la vegetación parecía más densa. Era la única forma. Avanzar de frente era un suicidio. Comenzaron a moverse con una lentitud agónica. Cada centímetro era una conquista. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas que crujían con una sonoridad explosiva en el silencio de la selva. Carlos iba primero, palpando el terreno con las manos antes de apoyar su peso, apartando con cuidado las lianas y las hojas de palma que le bloqueaban el paso. El sudor le empapaba la camisa, pegándosela a la espalda, y sentía el zumbido de los mosquitos en sus oídos, una tortura menor que ignoraba a la fuerza. Detrás de él, Elena imitaba cada uno de sus movimientos, su figura apenas visible en la penumbra. En su mano, aferraba la pesada llave de cruz como si fuera una extensión de su propio brazo, su única y patética arma contra el mal que les esperaba. Les llevó casi media hora cubrir una distancia que habrían caminado en menos de un minuto. Finalmente, encontraron un puesto de observación ideal, un enorme árbol de ceiba cuyas raíces expuestas formaban una barricada natural, ofreciéndoles cobertura y una visión más clara del campamento. Desde allí, el panorama era aterradoramente nítido. Eran 3 hombres. 2 de ellos estaban sentados en troncos junto al fuego, bebiendo de tazas de metal. El tercero, más alto y corpulento, caminaba de un lado a otro, inquieto. Llevaba una pistola enfundada en la cadera, el metal oscuro brillando fugazmente cada vez que pasaba cerca del fuego. Los otros 2 no parecían visiblemente armados, pero Carlos no se hacía ilusiones.
Probablemente tenían armas al alcance de la mano. Sus rostros, iluminados por las llamas, eran duros, curtidos por el sol y la indiferencia. Ahora podían escuchar fragmentos de su conversación. Dijo que estaría aquí al amanecer, decía uno de los hombres sentados. Ya me estoy cansando de esperar. Cálmate, Ramiro, respondió el que caminaba, su voz era un gruñido autoritario. Llegará. Y traerá el resto del pago. Mientras tanto, asegúrate de que la mocosa no haga ruido. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. La mocosa. Sofía. Estaba allí. Viva. ¿Pero dónde? Sus ojos barrieron el pequeño claro, buscando frenéticamente. Había una tienda de campaña de lona, pequeña y sucia, montada a unos metros del fuego, en la zona más oscura del campamento. La entrada estaba cerrada. Mientras miraba, la lona de la tienda se movió. Un sonido, un sollozo ahogado, escapó de su interior. Fue casi imperceptible, sofocado por el crepitar del fuego y el zumbido de la noche, pero para Carlos y Elena fue como un trueno. Elena ahogó un grito contra la mano de Carlos, quien se la había puesto sobre la boca en un acto reflejo. Vio sus ojos, enormes en la oscuridad, desbordados de una mezcla de alivio y pánico absoluto. Su hija estaba viva, a solo unos metros de distancia. Y estaba llorando. La determinación de Elena se solidificó, convirtiendo su miedo en una furia helada. Se giró hacia Carlos, sus labios formando las palabras en un susurro vehemente. Ahora, Carlos. Tenemos que hacerlo ahora. No, replicó él, su propia voz un nudo de tensión. Elena, escúchame. Viste al hombre. Tiene un arma. No podemos entrar así. Nos matarán antes de que demos 3 pasos. No me importa, siseó ella, las lágrimas de rabia brillando en sus mejillas. No voy a quedarme aquí escondida como una rata mientras mi hija está en esa tienda con esos monstruos. No lo haré. Y no lo haremos, insistió Carlos, agarrándola por los hombros para forzarla a mirarlo, a conectar con el más allá del pánico. Pero si morimos, ¿quién la salva? Ella se queda sola con ellos para siempre. Tenemos que usar la cabeza. Es nuestra única oportunidad. Nuestra única arma. La lógica brutal de sus palabras pareció atravesar la neblina de ira de Elena. Su cuerpo, tenso como un arco, se relajó 1 milímetro. Se apoyó contra el árbol, su respiración todavía agitada. El sonido de otro sollozo ahogado desde la tienda fue como una puñalada para ambos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, su voz finalmente rota, despojada de rabia y llena solo de una súplica desesperada. Dime qué hacemos, Carlos. La mente de Carlos trabajaba a una velocidad febril, analizando cada detalle de la escena. Los 3 hombres. Un arma visible. La posición de la tienda. La densidad de la selva a sus espaldas. El fuego. El fuego. Una idea, peligrosa y frágil, comenzó a formarse en su mente. Era una locura. Una apuesta desesperada con la vida de los 3 como premio. Una distracción, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Necesitamos separarlos. Alejar su atención de la tienda. Miró a su alrededor, a la alfombra de hojarasca seca que se extendía por el sotobosque. Estaba húmeda en algunas partes, pero en otras, más alejada de la humedad del suelo, estaba completamente seca. Inflamable. Voy a rodear por el otro lado, explicó, su plan tomando forma mientras hablaba. Lejos de aquí. Voy a prender un fuego. Pequeño al principio, pero lo suficiente para que genere humo y llame su atención. Con esta humedad, pensarán que es un incendio accidental, quizás de un rayo seco o un campamento abandonado. Elena lo miraba, asimilando el plan. ¿Y yo?, preguntó. Cuando se muevan para investigar, al menos 2 de ellos irán, tienen que hacerlo, no pueden arriesgarse a que un incendio los cerque, tú te moverás. Rápido y en silencio. Vas a la tienda, cortas la lona si es necesario, agarras a Sofía y corres. Corres directamente hacia la selva, en dirección opuesta al fuego que yo hice y a este campamento.
No te detengas por nada del mundo. Yo los retrasaré y te alcanzaré. Era un plan lleno de agujeros. Dependía de la reacción de los secuestradores, del tiempo, de la suerte. Dependía de que él pudiera evadirlos y de que Elena pudiera correr con Sofía a través de la selva oscura. Era casi un suicidio. Pero era lo único que tenían. Elena lo miró fijamente durante un largo segundo, la luz del distante fuego reflejándose en sus ojos determinados. Ya no había miedo en ellos, solo una resolución de acero. Asintió lentamente. «Ten cuidado, Carlos», susurró, su mano apretando la de él con una fuerza increíble. «Tú también», respondió él. Se inclinó y la besó en la frente, un gesto rápido, desesperado, cargado con todo el amor y el miedo que sentía. «Cuando veas las llamas, cuenta hasta 30 y luego muévete. Ni antes ni después». Sin otra palabra, Carlos se deslizó desde detrás de la ceiba y desapareció en la oscuridad impenetrable, dejando a Elena sola, con el corazón en la garganta y la llave de cruz en la mano, esperando la señal que decidiría el destino de su familia. El aire frío de la selva se sentía como una cuchilla en la piel, pero el sudor helado que recorría la espalda de Carlos no era por la temperatura. Era el miedo puro, destilado. Agachado entre los helechos, con la llave de cruz aferrada en una mano y el encendedor en la otra, observó a Elena por última vez. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, un pacto silencioso de terror y determinación. No había vuelta atrás. Era ahora o nunca. Carlos se arrastró en un semicírculo, alejándose del campamento, buscando el lugar perfecto. El viento soplaba en la dirección correcta, hacia el este, lejos de su familia y del sendero de escape. Encontró un cúmulo de hojarasca y ramas secas al pie de un ceibo monumental. Su corazón martilleaba contra sus costillas, cada latido un eco ensordecedor en el silencio de la noche. Con dedos temblorosos, accionó el encendedor. La pequeña llama danzó, frágil y desafiante. La acercó a las hojas. 1, 2, 3 veces. Por un instante de pánico, pensó que la humedad no lo permitiría, pero entonces una pequeña lengua de fuego prendió, lamiendo la materia seca con avidez. Retrocedió rápidamente, fundiéndose de nuevo con la oscuridad. El fuego creció, chasqueando y escupiendo chispas anaranjadas que ascendían hacia el dosel de la selva como luciérnagas furiosas. El resplandor comenzó a pintar el entorno con sombras danzantes y macabras. En el campamento, la reacción fue instantánea. Una voz ronca gritó una maldición. «¡Órale, pendejos! ¿Qué chingados es eso? Vayan a ver». Elena, con los músculos tensos como cuerdas de acero, observó cómo dos de los hombres se levantaban de un salto. El que parecía más joven y otro corpulento agarraron machetes y corrieron torpemente en dirección al resplandor creciente. El tercero, el que portaba el rifle, se quedó de pie junto a la fogata, dudando. Miró hacia el fuego, luego se giró bruscamente hacia la tienda de campaña, su silueta recortada por las llamas. Esa vacilación fue todo lo que Elena necesitó. Salió disparada de su escondite, una sombra veloz y desesperada. Corrió sobre la tierra húmeda, sin importarle el ruido de sus pisadas, ahogado por el crepitar del incendio provocado. Llegó a la tienda y, sin detenerse, rasgó la lona de la entrada con la pequeña navaja que llevaba. El olor a miedo y encierro la golpeó. Adentro, a la luz parpadeante que se filtraba, vio a Sofía. Estaba en un rincón, atada de pies y manos, con una mordaza sucia en la boca. Sus ojos, enormes y llenos de un terror que partió el alma de Elena, se abrieron de par en par al verla. Un gemido ahogado escapó de su garganta. «SHHH, mi amor, soy yo. Soy mamá», susurró Elena, cortando las cuerdas con una urgencia febril. «Tranquila, mi vida. Ya estoy aquí. Nos vamos a casa». En cuanto liberó sus manos, Sofía se aferró a ella, temblando incontrolablemente. Elena le quitó la mordaza y besó su frente sudorosa. «Vámonos, corre», ordenó en un susurro cargado de adrenalina. Justo cuando salían de la tienda, el hombre del rifle se dio cuenta. Un grito gutural de rabia rasgó el aire. Se giró y las vio, dos figuras huyendo hacia la oscuridad. Levantó el arma, pero la visión de la niña lo hizo dudar un instante.
En lugar de disparar, comenzó a correr tras ellas, gritando insultos para alertar a sus compañeros. Corrieron desesperadamente hacia el sendero por el que habían llegado. Sofía, debilitada y aterrorizada, tropezaba. Elena la sujetaba con fuerza, casi arrastrándola. El hombre estaba ganando terreno, sus pesadas botas aplastando la vegetación a pocos metros detrás de ellas. Fue entonces cuando Carlos apareció, saliendo de la negrura como una furia. No hubo un grito de guerra, solo el sonido del aire siendo desplazado. Blandió la llave de cruz con la fuerza de un padre que defiende a su cría. El golpe no fue limpio ni heroico. Fue un impacto sordo y brutal contra el hombro del secuestrador. El hombre aulló de dolor y sorpresa. El rifle se le cayó de las manos y él se desplomó de lado, agarrándose el brazo destrozado. Carlos no se detuvo a mirar. Agarró la mano libre de Elena. «¡Corran!», gritó. El trío se lanzó a una carrera frenética a través de la selva. Las ramas les arañaban la cara y los brazos, las raíces ocultas amenazaban con hacerlos caer a cada paso. Detrás de ellos, las voces de los otros dos hombres se unían al grito de su compañero herido. Estaban regresando. La persecución estaba lejos de terminar. Sofía sollozaba, un llanto ahogado de pánico y agotamiento. Carlos la levantó en brazos sin detener la marcha, su propia respiración un fuelle roto en sus pulmones. «Ya casi, mi amor. Ya casi llegamos», jadeaba, aunque no estaba seguro de si lo decía para ella o para sí mismo. Elena corría a su lado, abriendo paso, sus ojos buscando desesperadamente cualquier señal familiar del camino. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de sufrimiento, emergieron del espeso follaje y cayeron sobre la grava suelta al borde de la carretera. La camioneta estaba allí, un refugio metálico y sólido bajo la luz de la luna. Carlos apretó el botón de la llave y los seguros saltaron con un clic que fue el sonido más hermoso del mundo. Elena abrió la puerta trasera y ayudó a Sofía a entrar, cubriéndola con su propio cuerpo. Carlos se lanzó al asiento del conductor, metió la llave en el contacto y giró. El motor cobró vida con un rugido que desafiaba el silencio de la sierra. Sin mirar atrás, pisó el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron sobre el asfalto mientras la camioneta salía disparada, dejando atrás la selva, la fogata, los gritos y la pesadilla. Condujeron durante horas, en silencio, mientras los primeros y tímidos rayos del amanecer teñían de gris y rosa el horizonte chiapaneco. Sofía, envuelta en una manta en el asiento trasero, se había quedado dormida, agotada por el terror. Elena no dejaba de acariciar su cabello, susurrando palabras de consuelo que eran tanto para su hija como para ella misma. No se detuvieron en San Cristóbal. Siguieron directo a Tuxtla Gutiérrez, a la Fiscalía Estatal. Entraron al amanecer, sucios, arañados, exhaustos, pero juntos. Con Sofía a salvo entre ellos, la historia que contaron ya no podía ser ignorada. Las pruebas eran irrefutables, la ubicación del campamento, la descripción de los hombres, el testimonio de la propia Sofía. Semanas después, la vida intentaba volver a una normalidad que ya nunca sería la misma. Los 3 secuestradores, parte de una red de trata de personas, fueron capturados gracias a la precisa información de Carlos. La escuela enfrentaba demandas y una investigación que reveló una cadena de negligencias criminales. Pero para Carlos y Elena, la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en las noticias. Estaba en su pequeña sala, viendo a Sofía dibujar. En el papel, un quetzal de colores brillantes extendía sus alas, volando libre sobre una montaña. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Carlos, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Habían descendido al infierno y habían regresado. Estaban heridos, marcados para siempre, pero estaban enteros. Estaban en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, el sol que entraba por la ventana se sentía cálido.